El divisor de voltaje y el divisor de corriente son dos de las herramientas más prácticas en el análisis de circuitos eléctricos. Empezaremos explicando el divisor de voltaje. Bien, el divisor de voltaje se aplica dentro de una trayectoria cerrada en donde encontramos varias resistencias en serie, como en el que vemos en esta imagen. Existe un voltaje general de alimentación, que en este caso es V, y dos resistencias en serie, para hacerlo simple. La resistencia 1 y la resistencia 2 comparten la misma corriente, por eso están en serie. Su corriente es la misma y es la que en este caso está marcada con la letra I. Bien, el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje de la resistencia 1 se calcula multiplicando la corriente por la resistencia. El voltaje de la resistencia 2, a su vez, es la misma corriente multiplicado también por la resistencia 2. Pero recordemos, ¿cuál es la corriente de todo el circuito? Bueno, es, de acuerdo a la ley de Ohm, corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Muy bien, pero ¿qué resistencia? De todo el circuito, obviamente de todo el circuito. Así es que aquí la tenemos. La corriente es el voltaje general dividido entre la resistencia general. En este caso, la suma de las dos resistencias, R1 y R2. Esta es la corriente general. Por eso, tenemos las dos expresiones de aquí abajo. Si yo quiero, por ejemplo, calcular el voltaje de la resistencia 1, utilizo esta expresión. ¿Por qué esta expresión? Bueno, porque esta expresión es la corriente, que vemos aquí con la letra I, es esta, que es la corriente general. Muy bien. Si yo sustituyo la expresión de la corriente general aquí, que es esta, que estoy circulando, esta es la corriente general, el voltaje 1 sería corriente por la resistencia 1. Por otro lado, si quiero calcular el voltaje de la resistencia 2, utilizo esta expresión por ley de Ohm, pero sé que la corriente es esta misma. Así es que la sustituyo también acá, es esta la corriente general, y obtengo el voltaje 2. Repetimos, para calcular alguno de estos dos voltajes, ya sea el voltaje 1 o el voltaje 2, que pertenecen a cada una de las resistencias, se utiliza esta expresión de aquí abajo, que se conocen como divisores o divisor de voltaje. Si yo quiero calcular el divisor de voltaje si yo quiero calcular el voltaje 1, utilizo el divisor de voltaje de la siguiente manera. Multiplico el voltaje general por la resistencia que me interesa, en este caso me interesa la resistencia 1, y lo divido entre la suma de las resistencias. Igual, si quiero el voltaje 2, multiplico el voltaje general por la resistencia que me interesa, que es la resistencia 2, entre la suma total de las resistencias. Y así queda enunciado el divisor de voltaje. Las expresiones de aquí abajo se denominan divisores de voltaje. En esta lámina podemos ver ahora resistencias en paralelo. Estas dos resistencias R1 y R2 ahora se encuentran en paralelo. ¿Qué quiere decir que estén en paralelo? Que comparten el mismo voltaje. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia 1? Pues este es el voltaje de la resistencia 1. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia 2? El mismo, porque están conectados a los mismos nodos. Tanto la fuente de voltaje como ambas resistencias están conectadas entre los nodos B y A. Por lo tanto, decimos que el voltaje general es igual
a la corriente 1 por la resistencia 1. ¿Qué es esto? ¿Qué es corriente por resistencia? Ah, es el voltaje de la resistencia 1. ¿Y qué es la corriente 2 por la resistencia 2? Pues es el voltaje de la resistencia 2. Voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 1, es igual al voltaje general del circuito. ¿Pero por qué se denomina divisor de corriente? Bien, pues porque esta corriente que está acá, que es la corriente general, se denomina I, se divide al llegar a este nodo, al nodo A, en dos corrientes, la corriente 1 y la corriente 2. Pero, ¿cuánta corriente se va para acá del lado 1 y cuánta corriente se va del lado 2? Pues eso va a depender de las resistencias que se encuentren en el camino. La corriente va a aprovechar los dos caminos, pero no se va a dividir 50 y 50%, eso jamás, a menos de que las dos resistencias sean iguales. Ahí sí se dividiría a la mitad. Pero normalmente las resistencias son diferentes, así es que más corriente se vendrá por donde la resistencia sea menor y menor corriente se irá por donde la resistencia sea mayor. Una forma de encontrar cuánta corriente se va por cada rama es la conocida como divisor de corriente. Por ley de Ohm sabemos que la corriente de la resistencia 1 será voltaje entre la resistencia 1. También por ley de Ohm, la corriente 2 será el voltaje general, entre la resistencia 2. Pero también sabemos que la corriente, bueno, aquí está mal, sería corriente I nada más, que es esta. La corriente I es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Siguiendo con un poco de álgebra y sustituyendo las dos expresiones de acá arriba, en esta segunda encontramos esta tercera ecuación. ¿De acuerdo? La corriente general es el voltaje general entre la resistencia 1 más el voltaje entre la resistencia 2, y esto, factorizando el voltaje, se convierte en esta expresión y finalmente en esta. Cuando estemos personalmente en clase les voy a explicar esta expresión porque es un poquito tardadita la expresión, pero quiero llegar finalmente a esta expresión que se denomina divisor de corriente. Estas expresiones de aquí abajo son las que me interesa que se aprendan, casi de memoria. Si yo quiero conocer, por ejemplo, esta corriente, alguna de las dos corrientes, ¿sí? Tengo la corriente general y yo quiero conocer la corriente 1, por ejemplo, voy a emplear esta expresión. Fíjense muy bien cómo está constituida esta expresión. Quiero conocer la corriente 1, es decir, la de la resistencia 1. Muy bien. Voy a multiplicar la corriente general por la resistencia que no me interesa. Es decir, la otra resistencia, la resistencia 2, curiosamente. Y lo voy a dividir entre la suma de ambas resistencias. Lo mismo sucede en el lado azul. Yo quiero conocer la corriente azul, la corriente de la resistencia 2. Bien, pues lo que voy a hacer es, voy a multiplicar la corriente general por la resistencia que no me interesa. La que no me interesa es la de la resistencia 1. Y lo voy a dividir finalmente entre la suma de las dos resistencias. Ese es el divisor de corriente. Con esto quedan explicadas dos de las herramientas más solicitadas en el análisis de circuitos básicos eléctricos.